Existe una fuerza invisible que se está infiltrando silenciosamente en el corazón mismo del cristianismo mundial, y si no la reconocemos ahora, será demasiado tarde. Imagínate por un momento que pudieras ver el futuro de la iglesia dentro de 10 años. Lo que verías te chocaría profundamente. Porque lo que antes se susurraba en secreto, ahora se proclama abiertamente desde los púlpitos más importantes del mundo. Las voces que solían llorar ante la injusticia ahora permanecen en silencio, como si hubieran perdido la capacidad de discernir entre lo sagrado y lo profano. Estamos siendo testigos de algo devastador: la destrucción sistemática de la verdad absoluta. Esa verdad que nuestros antepasados consideraban innegociable está siendo desmantelada pieza por pieza. Las fronteras que una vez separaban claramente lo santo de lo mundano, lo correcto de lo incorrecto, se han vuelto tan difusas que millones de creyentes ya no saben dónde están parados espiritualmente. Y aquí está lo más aterrador de todo. Esto no está sucediendo en un solo lugar o denominación. Es un fenómeno global que está tocando cada rincón del cristianismo. Ninguna iglesia escapará de esta prueba. Ninguna congregación quedará intacta. Lo que presencias hoy es apenas el comienzo de una tormenta espiritual que se avecina. ¿Sabes cómo comienza siempre esta seducción? Con palabras hermosas que suenan a música celestial. Te hablan de unidad, de tolerancia, de inclusión. Te dicen cosas como: no nos enfoquemos tanto en la doctrina, o lo que realmente importa es el amor. Y por supuesto, suena correcto, suena compasivo, suena como algo que Jesús diría. Pero permíteme decirte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Cualquier amor que exige el sacrificio de la verdad no es amor en absoluto. Es engaño disfrazado de compasión. Es veneno servido en una copa dorada. La Escritura nos advirtió claramente que llegaría el tiempo cuando las personas no soportarían la enseñanza sana, sino que se rodearían de maestros que les dijeran exactamente lo que sus oídos querían escuchar. Ese tiempo no está por llegar, ya está aquí. Y no solo han encontrado a esos maestros, sino que los han puesto en plataformas enormes, han llenado estadios para escucharlos, y han construido imperios ministeriales basados completamente en el compromiso. ¿Cuál ha sido el resultado de esta tragedia espiritual? Una generación completa de creyentes que no puede distinguir entre la verdad y el error. Una iglesia que cita a Jesús cuando le conviene, pero niega su señorío con su estilo de vida. Un liderazgo más preocupado por ser aceptado por el mundo que por ser aprobado por Dios. Tenemos pastores que temen mencionar el pecado por su nombre, que evitan hablar del juicio divino, que se niegan a confrontar la inmoralidad cultural porque podrían perder su influencia. Y mientras todo esto sucede, el enemigo de nuestras almas se regocija en silencio. ¿Te das cuenta de la estrategia diabólica detrás de todo esto? El diablo ha descubierto que no necesita destruir la iglesia desde afuera si puede vaciarla desde adentro. No requiere persecución cuando tiene seducción a su disposición. Ha aprendido que la manera más efectiva de silenciar a la iglesia es hacerla sentir cómoda. La presión para conformarse va a intensificarse dramáticamente. La agenda mundial exigirá unidad a costa de las convicciones más profundas. Nos dirán que la doctrina es divisiva, que las escrituras deben evolucionar, que los valores bíblicos son obsoletos y opresivos. Y aquí está la parte más dolorosa. Muchas iglesias se inclinarán ante esta presión. Dejarán de lado la espada del Espíritu y tomarán el lenguaje de la diplomacia. Intercambiarán el temor del Señor por la aprobación de los hombres. Pero escúchame bien, cuando quitas la ofensa del Evangelio, también quitas su poder. Cuando intentas mezclar la luz con las tinieblas, lo único que obtienes es sombra. Y Dios no nos ha llamado a ser sombra, nos ha llamado a ser luz. La tragedia real
es que muchas iglesias ni siquiera se darán cuenta de lo que ha sucedido. Seguirán reuniéndose cada domingo, seguirán cantando sus himnos favoritos, seguirán predicando mensajes, pero el poder habrá desaparecido. El espíritu estará entristecido. Cristo estará afuera tocando la puerta, tal como lo hizo con la iglesia de la Odisea. La forma externa de la religiosidad permanecerá intacta, pero el fuego interno se habrá extinguido por completo. ¿Y qué vemos como resultado de esta tragedia espiritual? Un cristianismo que no ofende a nadie, no desafía nada y tolera absolutamente todo. Un evangelio que no ofrece cruz, no demanda costo y no produce convicción. Ese no es el evangelio que salva. Ese no es el evangelio por el cual Cristo murió. Ese es el evangelio del compromiso y se está extendiendo como fuego descontrolado por todo el mundo. Si tu iglesia aún no ha sentido esta presión, la sentirá pronto. Si tu pastor todavía no ha sido puesto a prueba por esto, lo será. Porque el enemigo no está buscando edificios para destruir, está buscando la verdad para eliminar. Está persiguiendo el evangelio para silenciarlo. Y su objetivo no es destruir la iglesia con violencia, sino seducirla con comodidad, con aprobación, con mundanalidad disfrazada de sabiduría. Esto afectará a todas las iglesias sin excepción. Algunas caerán, otras permanecerán en pie. Y Dios permitirá esta sacudida no para lastimar a la iglesia, sino para purificarla. Solo aquellos que estén firmemente arraigados en la verdad, no comprometida de la palabra de Dios, podrán soportar la tormenta que ya está comenzando a soplar. El ataque más peligroso contra la iglesia en nuestros días no proviene de ateos o políticos. Viene directamente desde el púlpito. Viene de hombres que abren la Biblia pero nunca realmente la predican. Citan las escrituras como si fueran decoración. Algo bonito para adornar un mensaje que ha sido diseñado para recibir aplausos, no para producir arrepentimiento. Domingo tras domingo, miles de personas se congregan en iglesias para escuchar algo que calma la carne, entretiene la mente, pero hace absolutamente nada para despertar el alma. Lo que se está sirviendo no es el consejo completo de Dios. Es una versión aguada de la verdad, despojada de su poder, su urgencia y su autoridad. La palabra de Dios no está siendo negada abiertamente. Está siendo redefinida. Y eso es mucho más peligroso que una negación directa. Cuando la serpiente se acercó a Eva, no le dijo Dios es mentiroso. Le dijo, ¿realmente dijo Dios? Así es como comienza la tergiversación de la verdad. Ese mismo espíritu sigue activo en la iglesia de hoy. Lo escuchas cuando los predicadores dicen, bueno, este versículo necesita ser reinterpretado a la luz de la cultura moderna. Lo escuchas cuando afirman, Jesús nunca habló sobre eso, como si las letras rojas fueran más inspiradas que el resto de las escrituras. Lo que realmente están diciendo es queremos una Biblia que se adapte a nosotros, no una vida que se conforme a la Biblia. Y la iglesia está sufriendo tremendamente por esta actitud. Miras a tu alrededor y hay una hambruna espiritual devastadora en la tierra. No una hambruna de adoración, no una hambruna de programas, no una hambruna de actividad religiosa, sino una hambruna de la palabra de Dios. Las personas están pereciendo no porque no hayan escuchado un sermón, sino porque el sermón que escucharon nunca les dijo la verdad. Entraron a la iglesia con pecado en su alma y salieron con una sonrisa en su cara, completamente sin cambios, pensando que están en el camino angosto mientras siguen caminando por el camino ancho. Eso no es amor, eso es negligencia espiritual criminal. Esto es lo que sucede cuando el hombre toma el trono y Dios es tratado como un personaje secundario en su propia iglesia. Los predicadores se convierten en celebridades. La profundidad teológica es reemplazada por eslóganes superficiales.
Y la Biblia se convierte en una herramienta para apoyar cualquier narrativa que el pastor ya había decidido predicar. No hay convicción, no hay desafío, no hay llamado a la santidad, solo un flujo interminable de mensajes inspiracionales vestidos con lenguaje cristiano, pero vacíos de autoridad divina. Dios nunca les dijo a sus pastores que fueran populares. Les dijo que alimentaran las ovejas. Les ordenó que declararan la palabra en tiempo y fuera de tiempo, que reprendieran, que exhortaran, que predicaran la verdad, sin importar si a la gente le gustaba o no. Pero muchos en la actualidad se han convertido en mercenarios, haciendo trabajo por aplausos, por influencia, por seguridad financiera. ¿Y qué sucede cuando los lobos entran en el rebaño? El mercenario huye, pero el verdadero pastor se mantiene firme. Y ahora mismo estamos viendo una gran prueba. Los lobos están entrando. Algunos ya se han infiltrado sin ser notados. Y la pregunta es, ¿quién va a hablar la verdad aunque les cueste todo? Estamos viviendo en un tiempo donde las personas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren una cruz que traiga comodidad, no una cruz que requiera morir al yo. Y muchos predicadores les están dando exactamente lo que quieren. Pero déjame decirte algo fundamental. Dios no es burlado. No se impresiona por las multitudes. No está mirando cuántos seguidores tiene alguien en las redes sociales. Está observando si su palabra está siendo honrada, correctamente dividida y predicada sin compromiso alguno. Y cuando las iglesias abandonan la palabra, no solo pierden la verdad, pierden el poder. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, no los trucos, no los programas, no la música emocional. El evangelio. Si quitas el evangelio, quitas la única cosa que puede salvar a un pecador. Y podrás construir un seguimiento masivo, pero nunca construirás la iglesia verdadera. Tendrás una multitud, pero no conversiones. Tendrás actividad, pero no unción. Es tiempo de que la iglesia regrese a la palabra, no solo citándola, sino viviéndola, predicándola y sometiéndose a ella como nuestra autoridad final. Porque si la palabra de Dios no define nuestro mensaje, entonces nuestro mensaje no tiene poder para salvar. Una de las decepciones más grandes entre las iglesias de hoy es la creencia de que la persecución es algo que solo sucede en tierras lejanas. Escuchamos sobre creyentes que sufren en lugares como China, Corea del Norte o partes del Medio Oriente y movemos nuestras cabezas con simpatía. Pero en algún lugar profundo de nuestro interior nos hemos convencido de que nunca podría suceder aquí. Pensamos que porque vivimos en una tierra de supuesta libertad religiosa, estamos exentos de cualquier persecución. Pero permíteme compartir contigo algo que el Señor imprimió profundamente en mi corazón. Esa ilusión está a punto de hacerse pedazos. La persecución no está viniendo, ya ha comenzado. Y lo que viene después sacudirá cada iglesia hasta su núcleo más profundo. No se verá como lo que hemos visto en los libros de historia. No serán soldados derribando puertas o creyentes siendo arrastrados en la noche. Al menos no al principio. Comenzará sutilmente, ya ha empezado. No están prohibiendo el cristianismo abiertamente, lo están redefiniendo. No están quitando tu Biblia. Están silenciando tu capacidad de predicarla fielmente. Y en el momento en que hablas la verdad de la palabra de Dios sobre el pecado, sobre el género, sobre el matrimonio, sobre la santidad, eres marcado como fanático, una amenaza, un extremista. Suddenly, la página de redes sociales de tu iglesia es marcada como problemática. Tus sermones son etiquetados como discurso de odio. Tu estatus de organización sin fines de lucro es cuestionado. Tu capacidad de operar libremente está atada a tu disposición de comprometer la verdad. Esta es la olla de presión en la que estamos entrando. Y si piensas que tu iglesia podrá esconderse, estás equivocado. Cada iglesia será probada. Cada pastor enfrentará una decisión crucial. ¿Permanecerás fiel a la palabra de Dios o te doblarás ante las demandas de una cultura que la odia? Esto ya no es solo teoría. Esta es la realidad en la que estamos ingresando. Y déjame advertirte, muchas
iglesias se rendirán. Muchos púlpitos guardarán silencio. Muchos pastores elegirán la seguridad sobre la obediencia, porque la persecución, sin importar cuán suave comience, es un fuego que expone lo que verdaderamente está en el corazón. ¿Y por qué está sucediendo esto? Porque el mundo no puede tolerar la luz. Las tinieblas odian la luz. Y cuando la iglesia es verdaderamente la iglesia, cuando predicamos justicia, cuando vivimos santamente, cuando confrontamos el pecado y nos oponemos al mal, nos convertimos en una amenaza para el sistema y el sistema contraatacará. Pero este no es el momento de retroceder con miedo. Este es el momento de levantarse con valentía. La iglesia primitiva no creció en seguridad, creció en persecución. El poder de Dios nunca fue más evidente que cuando el pueblo de Dios se mantuvo firme ante las amenazas. Hemos estado demasiado cómodos durante demasiado tiempo, pero la comodidad nunca dio a luz avivamiento. A menudo es en el fuego de la oposición que la verdadera iglesia es refinada. ¿Te das cuenta de que algunos de los movimientos más grandes de Dios en la historia vinieron durante tiempos de persecución? No cuando la iglesia tenía favor político, no cuando la iglesia era popular, sino cuando la iglesia estaba presionada. ¿Y qué hizo Dios? Levantó hombres y mujeres que no se avergonzaban del evangelio, que temían a Dios más que al hombre, que preferían ser arrojados a la prisión antes que comprometer la palabra. Ese es el tipo de valor que necesitamos ahora, no mañana, ahora. Los días del cristianismo cultural han terminado. No habrá terreno neutral. O estarás con Cristo o serás arrastrado por el mundo. Y déjame ser claro, la persecución no es una maldición, es una purificación. Separa lo genuino de lo falso, silencia a los pretendientes y amplifica las voces de los fieles. Y si la abrazamos correctamente, puede ser precisamente lo que reavive el poder de Dios en nuestras iglesias. El tiempo del cristianismo fácil ha terminado. La sacudida ya ha comenzado y no se detendrá hasta que cada iglesia, cada pastor, cada creyente haya tenido que decidir: ¿vivo para su aprobación o para la de ellos? Y esa decisión determinará todo sobre el futuro de la iglesia en esta generación. Hay algo profundamente sobrio que la iglesia necesita entender en esta hora. El Espíritu Santo no permanecerá donde no es honrado. No se queda donde es resistido, apagado o entristecido. Puedes construir un edificio de iglesia increíble. Puedes diseñar un servicio de adoración espectacular. Puedes llenar asientos con multitudes de personas. Puedes incluso predicar un mensaje que tenga un versículo o dos en él. Pero nada de eso garantiza la presencia o el poder de Dios. Hemos llegado a un lugar donde muchas iglesias han aprendido cómo funcionar sin Él. Y la parte más aterradora es que ni siquiera se dan cuenta de que se ha ido. Es posible tener impulso, energía y emoción sin tener la unción. Es posible tener estrategia, visión y talento y aún así estar espiritualmente en bancarrota. El Espíritu Santo no se impresiona con las luces o el carisma. Se siente atraído por la pureza, la humildad y la obediencia a la verdad. Pero ¿qué hemos hecho en esta era moderna? Hemos intercambiado el altar por el escenario. Hemos reemplazado las reuniones de oración con reuniones de producción. Ya no esperamos en Dios, planificamos alrededor de Él. Ya no le pedimos al Espíritu Santo que tome el control. Le pedimos que se mantenga fuera del camino para poder seguir nuestro horario. La palabra dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Esa palabra entristecer implica dolor, tristeza, un dolor del corazón. ¿Y qué lo entristece más que cuando la iglesia, su mismo lugar de morada, comienza a abrazar el pecado, distorsionar la verdad y exaltar al hombre en lugar de a Cristo
¿Qué rompe más su corazón que cuando usamos su nombre pero ignoramos su voz? Cuando gritamos, Espíritu, ven, mientras vivimos en rebelión contra su palabra. Hemos hecho de la iglesia un lugar donde las personas se sienten bien, pero no donde se reconcilian con Dios. Nos enfocamos en la atmósfera, no en el altar, en la marca, no en el quebrantamiento. Y lentamente, casi imperceptiblemente, el espíritu comienza a retirarse. El fuego se atenúa, la convicción disminuye, el hambre desaparece y sin embargo el espectáculo continúa. Eso es lo que hace esto tan peligroso, porque la maquinaria de la iglesia no se detiene. Los programas siguen funcionando, las multitudes siguen viniendo, la música sigue sonando, pero la gloria se ha ido y nadie dice una palabra. Tal como en los días de Elí, la lámpara de Dios se apagó en el templo y la vida continuó como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Y Cabod fue escrito sobre ese lugar: la gloria ha partido. Y esa misma tragedia se está desarrollando en iglesia tras iglesia hoy. Cuando el espíritu se va, podría seguir teniendo un nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Y el Señor nos advirtió sobre esto. Advirtió a la iglesia en Apocalipsis que si no se arrepentían, Él quitaría su candelero. Eso significa que seguirían reuniéndose, seguirían llamándose iglesia, pero el cielo ya no los reconocería como tal. Eso debería aterrorizarnos, porque hay lugares ahora mismo con campanarios y cruces, con equipos de adoración y sermones, pero sin presencia, sin poder, sin unción. El Espíritu se ha ido y nadie siquiera lo notó. ¿Cómo llegamos aquí? Toleramos el pecado, dejamos de predicar el arrepentimiento, priorizamos la comodidad sobre la consagración, silenciamos la voz del Espíritu cuando no encajaba con nuestra agenda, y ahora estamos cosechando lo que hemos sembrado. Pero el Señor sigue siendo misericordioso. Si nos humillamos, si nos arrepentimos, si regresamos a la simplicidad del Evangelio y nos rendimos una vez más a la autoridad del Espíritu Santo, Él regresará, Él restaurará, Él reavivará la llama. Pero no te equivoques, Él no será manipulado, no será usado para nuestro entretenimiento. El Espíritu Santo no es un personaje de fondo en nuestros servicios. Él es la misma presencia de Dios entre nosotros. Y si lo echamos fuera al único que puede cambiar corazones, romper cadenas y traer avivamiento. Dios no está obligado a bendecir una iglesia que se rehúsa a honrar a su Espíritu. Hay una línea divisoria que se está trazando ahora mismo y pronto se volverá inconfundible. Dios está permitiendo esta temporada de presión, decepción y prueba, no para confundir a la iglesia, sino para revelar quién verdaderamente le pertenece. Los días de mezclarse están terminados. Los días de esconderse detrás de una etiqueta religiosa mientras se vive en compromiso están llegando a su fin. Estamos entrando en un tiempo donde ya no podrás sentarte en la cerca. La sacudida está exponiendo la verdadera iglesia y separándola de la falsa. El trigo y la cizaña han crecido juntos, pero la cosecha está cerca y la separación ya está comenzando. Hemos vivido a través de décadas de facilidad religiosa donde ser cristiano requería muy poco costo. En esa comodidad la iglesia se llenó de personas que llevaban el nombre pero nunca doblaron la rodilla. Personas que cantaban las canciones pero nunca rindieron sus corazones. Personas que les gustaban los beneficios del cristianismo pero ignoraban las demandas del discipulado. Pero ahora, mientras la cultura se oscurece y el costo de la verdad aumenta, ese cristianismo superficial está siendo expuesto. La presión está revelando lo que la comodidad nunca pudo mostrar. ¿Quién realmente está parado sobre la roca sólida y quién simplemente está jugando a la iglesia? ¿Ves? Dios no solo está permitiendo esta sacudida, la está orquestando.
porque Él está purificando a su novia. Él es celoso por un pueblo que lo ame en verdad, no solo de palabra. Está buscando a aquellos que no se inclinarán ante Baal, que no intercambiarán la verdad por la paz, que no venderán sus convicciones para permanecer en favor con el mundo. Y mientras muchos están siendo engañados por las mentiras de esta época, Dios está levantando un remanente, un pueblo santo que camina en el temor del Señor, que no se avergüenza del Evangelio, que está fundamentado en la palabra y lleno del Espíritu. La verdadera iglesia no se mide por el tamaño, el presupuesto o la popularidad. La verdadera iglesia se mide por la fidelidad. Fidelidad a Cristo, fidelidad a la cruz, fidelidad a la santidad. Y en los días que vienen, la diferencia entre lo real y lo falso será innegable. La iglesia falsa comprometerá, la iglesia falsa celebrará el pecado en el nombre de la inclusión. Pero la verdadera iglesia permanecerá en pie. La verdadera iglesia hablará cuando sea costoso. La verdadera iglesia brillará como una ciudad en un monte. No porque sea llamativa o popular, sino porque lleva la presencia y el poder de Dios en medio de las tinieblas. Vamos a ver iglesias que una vez atrajeron a miles vaciarse porque se negaron a predicar el arrepentimiento. Vamos a ver ministerios que una vez fueron elogiados por los hombres desmoronarse porque fueron construidos sobre arena. Al mismo tiempo, vamos a ver pequeñas y humildes congregaciones de creyentes llenas del fuego de Dios. Vamos a ver al Espíritu caer sobre aquellos que tienen hambre de justicia. Vamos a ver avivamiento en lugares inesperados, no por estrategia inteligente, sino por corazones rendidos. Por eso no debemos temer la sacudida. No debemos temer la exposición. Es necesaria, es divina. Dios no está interesado en mantener la apariencia de salud. Está comprometido con producir fruto real. Y el fruto real solo puede crecer donde hay rendición real. Los días que vienen serán incómodos. Habrá traición, habrá oposición, pero también habrá poder, habrá pureza. Habrá gloria para aquellos que permanezcan fieles. Entonces, si sientes que estás en el exterior porque te rehusas a comprometer, mantente firme. Si sientes que estás perdiendo influencia porque no diluirás el evangelio, regocíjate. No estás bien rechazado por el mundo. Estás siendo contado como digno por Dios. Porque cuando el polvo se asiente, cuando la sacudida termine, solo lo que está construido sobre Cristo permanecerá. Hay un llamado del cielo que está saliendo en esta hora. Un grito final a la iglesia, un toque de trompeta en el Espíritu. Regresen a la santidad, regresen al temor del Señor. No estamos viviendo solo en tiempos inciertos, estamos viviendo en tiempos proféticos. Y en medio de la sacudida, el compromiso y la decepción, Dios está llamando a su pueblo a salir de entre ellos y ser separados. Esto no es una sugerencia, no es una actualización opcional para los super espirituales. Es un mandamiento. El tiempo de la fe tibia ha expirado. Dios no está guiñando el ojo al pecado. No está tolerando el cristianismo casual. Está llamando a su novia a purificarse, a despertar, a prepararse. Demasiados han jugado en la iglesia sin nunca convertirse en la iglesia. Demasiados han cantado sobre Jesús, pero han vivido para el mundo. Hemos estado contentos con formas sin fuego, asistencia sin transformación, profesión sin obediencia. Y ahora el Señor está trazando una línea, está diciendo: si realmente eres mío, vive como tal. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si llevas mi nombre, refleja mi naturaleza. Esto no es legalismo, es amor. La santidad no se trata de ganar el favor de Dios, se trata de responder a su gracia. Se trata de vivir de tal manera que el mundo sepa que pertenecemos a otro reino. El temor del Señor casi ha desaparecido de nuestros púlpitos. Predicamos gracia sin arrepentimiento.
Hablamos del cielo sin advertir sobre el infierno y nos preguntamos por qué no hay poder. Nos preguntamos por qué nuestras oraciones no son respondidas. ¿Por qué falta la gloria? ¿Por qué el avivamiento se demora? Es porque Dios no derramará su espíritu sobre un pueblo que se rehúsa a ser consagrado. No bendecirá la rebelión. No empoderará el compromiso. La santidad no está pasada de moda. Es el ambiente mismo en el cual mora la presencia de Dios. No puedes caminar en victoria mientras danzas con el pecado. No puedes llevar el fuego de Dios mientras juegas con las cosas que clavaron a Jesús en la cruz. Hemos tolerado demasiado. Hemos excusado demasiado. Hemos vestido el pecado con lenguaje que suena compasivo, pero que es ultimately destructivo. Pero el Espíritu de Dios está levantando un pueblo que no se inclinará ante la cultura, que no diluirá la verdad, que buscará la pureza, no por orgullo, sino por pasión por su gloria. Este es un llamado final, no solo para creer en Jesús, sino para ser apartados para Él. La hora es tarde, la decepción es espesa. El enemigo sabe que su tiempo es corto y está lanzando todo lo que puede contra la iglesia para distraer, dividir y contaminar. Pero Dios no está tomado por sorpresa, está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que lo que es inconmovible permanezca. ¿Y cuál es ese fundamento inconmovible? Una iglesia arraigada en la santidad, un pueblo marcado por el temor del Señor. No podemos pelear batallas espirituales con armas carnales. No podemos confrontar las tinieblas mientras las entretenemos. Necesitamos manos limpias y corazones puros. Necesitamos dejar de justificar el pecado y comenzar a huir de él. Necesitamos dejar de mezclarnos y comenzar a destacar. Este mundo no necesita una iglesia que lo imite. Necesita una iglesia que refleje a Cristo. El tiempo de esconderse ha terminado. El tiempo de la fe a media está acabado. El rey viene y no está regresando por una novia que coquetea con el mundo. Está regresando por una novia que está observando, esperando y caminando en pureza. La alarma está sonando. La sacudida se intensifica y el Espíritu sigue susurrando a aquellos que escucharán: sed santos, porque yo soy santo. Este es el llamado final. Aquellos que tienen oídos para oír, que oigan. Jonathan Cahn, reconocido por sus revelaciones proféticas sobre los tiempos finales, ha advertido repetidamente que estamos viviendo en los días de la gran apostasía. Sus estudios sobre los patrones bíblicos y los tiempos antiguos revelan que lo que está sucediendo hoy no es coincidencia, sino el cumplimiento de profecías específicas sobre los últimos días de la iglesia. La sabiduría que Dios le ha dado a Jonathan Cahn para discernir los tiempos nos muestra que la iglesia está enfrentando su mayor crisis desde sus inicios. No es una crisis externa de persecución física, sino una crisis interna de identidad espiritual. La pregunta que cada creyente debe hacerse es simple, pero crucial. ¿Estoy preparado para el costo del discipulado genuino? Los patrones que observamos hoy son idénticos a los que precedieron la caída de Israel en el Antiguo Testamento. Primero vino la seducción gradual, luego la aceptación del pecado, después la institucionalización de la rebelión y finalmente el juicio. Jonathan Cahn nos recuerda que estos ciclos se repiten a través de la historia. Y la iglesia no está exenta de estas leyes espirituales. La diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia nominal se está volviendo tan evidente que pronto será imposible confundirlas. Una está construida sobre la roca sólida de Cristo y su palabra, mientras la otra está edificada sobre la arena movediza de la opinión popular y la aceptación cultural. Cuando vengan las tormentas, y ya están viniendo, solo una permanecerá en pie. El llamado de Dios en esta hora no es solo para pastores y líderes, sino para cada creyente individual. Cada persona que se llame cristiana tendrá que decidir si su fe es real o simplemente una tradición familiar. El cristianismo heredado no sobrevivirá a lo que se avecina. Solo la fe personal
íntima y genuina en Jesucristo podrá resistir la presión que viene. Lo que muchos no comprenden es que esta sacudida no es el fin del cristianismo, sino su refinamiento. Dios está quitando todo lo que no es esencial para revelar lo que verdaderamente es de Él. Como el fuego del refinador separa el oro puro de las impurezas, esta presión espiritual está separando lo auténtico de lo artificial en la iglesia. La profundidad de la decepción en nuestros días es tan sutil que incluso los elegidos podrían ser engañados si fuera posible. Por eso es crucial que cada creyente desarrolle una relación personal e íntima con las Escrituras. No podemos depender de que otros nos digan lo que dice la Biblia. Debemos conocerla por nosotros mismos, estudiarla, meditarla y permitir que el Espíritu Santo nos enseñe directamente. El avivamiento que muchos han estado pidiendo no vendrá de la forma que esperan. No será un movimiento masivo y popular que llene estadios y genere titulares. Será un despertar profundo y personal que comenzará en los corazones individuales de aquellos que están hambrientos de Dios más que de cualquier otra cosa en esta vida. La persecución que se avecina no será solo externa, sino también interna. Familias se dividirán por causa de la verdad. Amistades de toda la vida se romperán. Incluso dentro de las iglesias habrá división entre aquellos que se mantengan fieles a la palabra y aquellos que se adapten a los tiempos.